La vida del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, corre peligro luego de haber sido herido de bala en un ataque que el gobierno considera como un intento de asesinato. El premier fue trasladado a un hospital al que llegó consciente y luego derivado a una unidad de alta complejidad. Les traemos las reacciones de la comunidad internacional. 76 años de la Nakba, el pueblo palestino recuerda la catástrofe, como denominan al éxodo que comenzó tras la formación del Estado de Israel. Hoy el desplazamiento continúa en la Franja de Gaza en medio de la guerra. Tenemos informe de nuestro equipo sobre el terreno. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky canceló todos sus viajes internacionales en medio de la ofensiva rusa en el noreste del territorio. Las tropas de Kiev han tenido que retirarse de varios pueblos cerca de Kharkiv. El Kremlin destaca sus logros en el frente de batalla. Es momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Hay preocupación en Eslovaquia en torno a la salud del primer ministro Robert Fico, quien en las últimas horas fue víctima de lo que el gobierno denominó como un intento de asesinato. Los hechos ocurrieron en la localidad de Hanlova, a unos 190 kilómetros de Bratislava, la capital, a la salida de una reunión del Ejecutivo en medio de una gira por las regiones. Periódicos locales reportan que escucharon 4 disparos y que uno de ellos impactó en el abdomen del mandatario. La policía detuvo a un sospechoso y el primer ministro de 59 años fue trasladado en helicóptero a un hospital y, de acuerdo con la propia página de Facebook de su gobierno, se encuentra en una condición de amenaza sobre su vida. Desde Bruselas ampliamos con el informe de nuestra corresponsal Esther Herrera y la condena en el organismo comunitario. Conmoción en la Unión Europea después de conocerse el ataque contra el primer ministro eslovaco Robert Fico. Una de las primeras voces en reaccionar ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha lamentado lo ocurrido y ha insistido que se trata de un vil ataque. También el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha lamentado también este ataque, que ha considerado que está conmocionado después de lo ocurrido y que no tiene palabras. Otras voces se han unido a varios líderes de la Unión Europea, también comisarios, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha insistido en su pesar y también en el mensaje de que este tipo de violencia no tiene cabida dentro de la Unión Europea. Robert Fico es una figura muy conocida aquí en la Unión Europea, ha sido primer ministro durante 3 mandatos diferentes, aunque su partido cada vez se ha ido anclando cada vez más a la derecha, con un discurso populista, anti-inmigración, prorruso, que le ha llevado también a tener varias tiranteces con la Comisión Europea. De hecho, recientemente propuso una ley muy controvertida que limitaba la libertad de prensa y también el trabajo y actividad de las ONG en su país. Fico, junto con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, es una de las voces más vocales a favor de Rusia y también del fin de la guerra de Ucrania, y también han limitado su apoyo a este país. Al margen de esta cuestión, es muy inusual que un político sea atacado en su propio país. No suele ser habitual que este tipo de ataques se produzcan dentro de la Unión Europea. De momento se desconocen las causas detrás de este ataque. Para ampliar con más reacciones fuera de la Unión Europea, me acompaña aquí en nuestro estudio nuestro compañero Patricio Peralta. Bienvenido, Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos con esas otras reacciones que hay luego de ese ataque sobre el premier de Eslovaquia. Así es, la primera reacción vino de Zuzana Čaputová, la presidenta saliente de Eslovaquia. Como se ha escuchado, dijo que el ataque a Robert Fico no es un ataque a una persona en particular, sino un ataque a la democracia. Escuchemos. Estoy conmocionada. Todos estamos conmocionados por el terrible y malicioso ataque contra el primer ministro Robert Fico. Ha sucedido algo grave de lo que ni siquiera podemos darnos cuenta todavía. Un ataque físico contra el primer ministro es principalmente un ataque contra una persona, pero también es un ataque a la democracia. Cualquier violencia es inaceptable. La retórica de odio que presenciamos en la sociedad conduce a actos de odio. Por favor, detengámoslo. Hasta entonces seguramente tendremos más información. Por favor, no hagan juicios rápidos y piensen en lo más importante, y eso es lo único en este momento, que Robert Fico se recupere lo más rápido posible.
La presidenta también dijo que hay una retórica de odio que producen estos ataques y dijo que cualquier violencia es inaceptable y pidió que se evite su propagación en la sociedad. A este mensaje, Juan, se unieron diferentes entidades públicas como el Ministerio de Finanzas y el Consejo Judicial, haciendo énfasis específicamente en que debe terminar la polarización en Eslovaquia. A nivel internacional, este atentado que ocurrió en Handlova, a unos 190 kilómetros de Bratislava, la capital, también generó reacciones, sobre todo de solidaridad con el primer ministro. Los gobiernos rumano y checo condenaron lo que calificaron como un brutal ataque. A ellos se sumó el líder húngaro, Viktor Orbán, a quien Fico admira profundamente. Orbán dijo que está profundamente consternado por el atroz ataque de su amigo. Todas estas declaraciones ocurrieron en la red social X, donde muchos líderes se han pronunciado luego de este sorpresivo atentado. Vladimir Putin, otro de los líderes que Fico admira y respeta mucho, calificó de un crimen atroz sin justificación. Conozco a Robert Fico como un hombre valiente y de fuerte espíritu. Espero que estas cualidades le ayuden a superar esta difícil situación, señaló el mandatario ruso, de acuerdo a los medios locales. Mientras que el primer ministro británico Rishi Sunak expresó su sorpresa y su solidaridad con la familia de Fico. Este sorpresivo ataque también generó reacciones con quienes Fico ha sido crítico en los últimos años, como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien publicó en sus redes sociales que está conmocionado y consternado por este tiroteo, como escuchábamos a nuestra corresponsal, inusual en estos países. Le deseo fuerza para una pronta recuperación. Mis pensamientos están con Robert Fico, sus seres queridos y el pueblo de Eslovaquia, agregó. Volodymyr Zelensky también condenó el ataque y dijo que se debe hacer todo lo posible para garantizar que la violencia no se convierta en la norma en ningún país y en ningún espacio público. Robert Fico retornó al poder en octubre de 2023 en su cuarto periodo como primer ministro y garantizaría su permanencia con la victoria del actual presidente, el actual ganador de las elecciones presidenciales, Peter Pellegrini, que ocurrieron en abril de este año. Patricio Peralta, periodista de la redacción de France 24, gracias por estas reacciones. Nosotros vamos a cambiar de tema. Hoy, 15 de mayo, como ocurre desde hace 76 años, se rememora la Nakba, el momento en el que más de 700.000 palestinos tuvieron que huir y dejar su hogar en el actual Israel, que entonces se negó a que regresaran para evitar una mayoría árabe en el nuevo Estado. Hoy ya son 6 millones los refugiados que salieron del enclave y ante la invasión de Israel en Gaza, este pueblo teme que su historia se repita. Nuestros corresponsales, Yandira Gómez Muñoz y Federico Cue Barberena, asistieron a la marcha principal en Ramallah. Miles de palestinos conmemoran hoy en Ramallah el 76 aniversario de la Nakba o catástrofe, como se refieren a la expulsión forzada de casi 700.000 tras la creación del Estado de Israel en 1948. Como es habitual, lo hacen con marchas, con el sonido de sirenas, que esta vez suenan por 76 segundos, pero este año el recuerdo de expulsión se mezcla con una realidad, la invasión israelí en Gaza y el avance de la ocupación sobre Cisjordania. Le decimos a la ocupación sionista que los jóvenes no van a olvidar. Todavía conservan la llave para el retorno que heredaron de sus padres y abuelos. Los palestinos seguimos aquí, peleando por un Estado independiente. Y por supuesto, este año es especialmente trágico para nosotros y debería serlo para toda la humanidad porque estamos presenciando un genocidio en alta definición. Más del 75% de la población de Gaza se ha visto forzada a abandonar sus hogares múltiples veces debido a los ataques israelíes, sin saber si seguirán en pie al fin de la invasión o si la franja seguirá siendo habitable. De ahí que las imágenes de gazatíes huyendo con lo opuesto hayan llevado a muchos a sentir que hay una nueva Nakba en curso. Las escenas trágicas de hoy en día son las mismas que las del pasado, y es triste decirlo, pero nos estamos acostumbrando a ello. Están cometiendo este genocidio ante los ojos del mundo y nadie los está frenando. ¿Qué clase de civilización es esta? ¿De qué derechos humanos estamos hablando? No sé dónde está la comunidad internacional ni el derecho internacional.
El desplazamiento forzado también amenaza a los palestinos de Cisjordania con cifras disparadas. Según Naciones Unidas, desde el 7 de octubre, más de 3.000 palestinos han sido expulsados de sus hogares, ya sea por órdenes de demolición del gobierno israelí o bien por ataques de colonos extremistas. Y mientras tanto, en el seno del gobierno israelí se evidenció una fuerte discrepancia de cara al futuro en Gaza. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó que se opone a la idea de un control militar por parte de Tel Aviv sobre la franja, algo que ha defendido el premier Benjamin Netanyahu. Benny Gantz, quien es miembro del gabinete de guerra, respaldó la propuesta del titular de defensa. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Gallant. Hago un llamado al primer ministro Benjamin Netanyahu para que tome una decisión y declare que Israel no tendrá un gobierno civil sobre la Franja de Gaza, que no habrá una administración militar israelí en la Franja de Gaza y que se promoverá inmediatamente una alternativa de gobierno a Hamas en la Franja de Gaza. En otros temas, el ejército ucraniano sigue perdiendo terreno en el norte de Kharkiv. Señalan haberse replegado de algunas zonas de las localidades de Voshansk y Lukiansk ante el avance de las tropas rusas que también se adjudican el control de una localidad. El informe con Samuel Salgado. Rusia avanza rápidamente en el norte de la región de Kharkiv y se acerca a la segunda ciudad más importante de Ucrania. En localidades fronterizas como Vovchansk, los combates son intensos. Los rusos ya controlan calles y carreteras. 8.000 ucranianos tuvieron que ser evacuados urgentemente. La policía ucraniana reconoce el éxito de la ofensiva rusa. La situación es extremadamente difícil. El enemigo está tomando posiciones en las calles de la ciudad de Vovchansk. En menos de una semana, las fuerzas rusas abrieron un nuevo frente de batalla en el que han logrado tomar varios pueblos, algunos a solo 40 kilómetros de la ciudad de Kharkiv, como Hoibokia. El objetivo de la ofensiva sería crear una zona tapón que proteja la frontera rusa, tras constantes ataques ucranianos desde Kharkiv hacia regiones fronterizas de Rusia como Belgorod. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió los resultados de sus tropas. En todas las direcciones nuestras tropas mejoran constantemente cada día sus posiciones. El gobierno estadounidense, principal aliado de Ucrania, es consciente de esta nueva amenaza en el frente de batalla. El secretario de Estado Antony Blinken anunció en Kiev ayuda adicional. Hoy quiero anunciar que proporcionaremos $2.000 millones adicionales en financiación militar para Ucrania y los agruparemos en un fondo empresarial de defensa, el primero de su tipo. Pero el ejército ruso se adelantó a la ayuda militar occidental. Acercarse a la ciudad de Kharkiv es un logro significativo y estratégico de Rusia que marca un nuevo episodio de la guerra. El presidente francés Emmanuel Macron lideró este miércoles un consejo de defensa luego de haber decretado el estado de emergencia en Nueva Caledonia, territorio de ultramar, que ha vivido 2 noches de violencia. El ejecutivo asegura que la medida extraordinaria se extenderá por al menos 12 días. Previamente hablamos con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo, quien nos entregó más detalles al respecto. Así es, pues esta fue una circular que se dio a conocer por parte de la presidencia francesa, Emmanuel Macron, que ha determinado decretar entonces el estado de emergencia. ¿Esto qué permite? Bueno, permite a las autoridades locales allí en Nueva Caledonia, pero también al ministro del Interior, de poder restringir las libertades públicas, como por ejemplo prohibir los desfiles, las manifestaciones o que las personas simplemente estén reunidas sobre la vía pública, además de poder hacer también requisas o registros, todo esto, digamos, sin el aval previo de la justicia. En todo caso, se había hablado de 3 muertos a lo largo de estos días de disturbios, pero hace pocos instantes se dio a conocer que un gendarme que había recibido un impacto de bala y que estaba en estado grave también pues ha fallecido. El Elíseo, además, que había confirmado anteriormente que ya son 3 personas las que han resultado muertas desde el lunes cuando comenzaron todos estos disturbios, pero en todo caso el presidente Macron, que dice que él es capaz, en todo caso, o deja la puerta abierta a que se pongan, digamos, se sienten a charlar entre los independentistas y los que están los no independentistas a propósito pues de este proyecto de ley que fue aprobado ayer por la Asamblea Nacional, que permite a las personas que viven desde hace más de 10 años en el archipiélago de poder participar en las elecciones provinciales, algo que bueno viene a cambiar mucho, y el pueblo canaco se queja de esto, creen que esto va a convertirlos en minoría en el archipiélago. En todo caso hay esa posibilidad de sentarse a conversar, y en todo caso las 2 partes, independentistas y no independentistas, también hicieron un llamado a la calma el día de hoy.
Fin del informativo. En minutos una nueva actualización aquí en la pantalla de France 24.